Hola gente, bienvenidas y bienvenidos al video de la unidad 5. Vamos a entrar ya propiamente a la lógica de conectores, que es el primer lenguaje formal que vamos a ver, ¿no? Entonces ya hemos terminado con nuestras sesiones de lenguaje semiformal, con pruebas semiformales, y más bien vamos a hacer la primera sesión dedicada a la creación de un lenguaje formal, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy día corresponde a lo que en esta primera sección que les he puesto, que no voy a ahondar en este video, corresponde al lado de gramática y cálculo de valores, ¿sí? Es, digamos, la primera sección en la introducción de cualquier lenguaje formal y vamos a desarrollarlo en las unidades 5 y 6 para la lógica de conectores y bueno, ya luego pueden leer el resto que es, digamos, el mapa de lo que vamos a hacer las próximas semanas para la lógica de conectores y para la lógica de primer orden después, ¿no? Está ordenado más o menos en el mismo sentido, pero claro, en semanas distintas, ¿no? Y unidades distintas. Bueno, además les explico un poquito más al detalle en qué consiste cada una de estas etapas del aprendizaje de los lenguajes lógicos. Entonces es más o menos para que hagan un mapeo de lo que vamos a hacer, ¿ya? En el resto del curso. Vamos de frente al contenido de este video. En este video lo que quiero que quede claro son los conceptos fundamentales de la gramática y el cálculo de valores de la lógica de conectores y voy a desarrollar algunos ejercicios modelo que están expuestos ya en el material. Solamente estos videos deberían revisarse entonces en el caso de que el material no haya sido lo suficientemente claro y ustedes necesiten un repaso de los conceptos y o una resolución de los ejemplos modelo. ¿Ok? Entonces yo procuro que estos videos sean máximo 3 y nada, ¿ya? Para cualquier duda ya nos vemos en la sesión sincrónica. En primer lugar, cuando hablemos de gramática, vamos a hablar de reglas a través de las cuales vamos a formar expresiones con sentido dentro del lenguaje formal. Pensémoslo nuevamente dentro de la relación que tiene esto con las matemáticas. Cuando hacemos una operación matemática, digamos 2 más 2 igual a 4, puede ser que suene muy sencilla esa ordenación y muy intuitiva, pero en verdad nos hemos acostumbrado desde niños a esa organización de símbolos en que ponemos un número, ¿no?, acompañado de un símbolo que es el más, que además opera cierta relación con el otro número que es el 2 y luego viene acompañado de otro símbolo que es el igual y finalmente de un número que es el 4, ¿no? Y entonces vamos a ver que esa organización que hace que esa oración tenga sentido y no tenga sentido, por ejemplo, esta otra en la que pongo 2, 2 más igual 4, que es una serie de símbolos sin sentido, símbolos matemáticos sin sentido, justamente lo que la gramática, digamos, del lenguaje matemático hace, o de la aritmética, es enseñarte sobre con qué reglas tú organizas oraciones que tienen sentido, como 2 más 2 es 4, y cómo descartas más bien oraciones que no tienen sentido, como 2, 2 más igual 4, ¿no? Bueno, en el caso de la lógica va a ser lo mismo. Vamos a hacer primero, en el caso de la gramática, una exposición de todos los símbolos que como en las matemáticas vamos a utilizar. Por ejemplo, ahí teníamos los números y los operadores matemáticos. En este caso vamos a tener las variables oracionales y los conectores lógicos, ¿no? Y algunos símbolos de jerarquía y de separación de elementos, porque justamente al igual que en el caso de las matemáticas, cuando tenemos, digamos, fórmulas un poco más complejas, vamos a tener que separar las operaciones de menor a mayor jerarquía y denotar eso con algún tipo de marca, ¿no? Y en este caso van a ser los paréntesis. Ya, a ver, les explico entonces primero a grandes rasgos cuál es el alfabeto y luego vamos a ir a lo que se llaman reglas de formación. Todo eso forma parte de la gramática, ¿sí? Las reglas de formación nos dicen básicamente cómo organizar estos símbolos para hacer oraciones o expresiones o fórmulas con sentido en la LC, ¿ya? Entonces, primero, el alfabeto es el conjunto completo de símbolos, ¿ya? Y en la columna izquierda vamos a tener los nombres de los símbolos, en la columna derecha los símbolos propiamente, ¿sí? Entonces en el lenguaje, simplemente en el lenguaje de conectores vamos a ver estos símbolos en todo momento y estos son los nombres con los cuales nos vamos a referir a esos símbolos, ¿sí? En primer lugar, las letras P, Q, R, S, T, que ya vimos en las unidades anteriores, que van a servir para representar oraciones simples. Y claro, ya teniendo eso en cuenta, sabemos que el nombre de variables oracionales tiene sentido. Entonces, simplemente para terminar de aclarar este sentido, variables, digamos, hace referencia a que los lugares que ocupan estos símbolos dentro de las fórmulas van a ser posibles de ser reemplazados por otros símbolos más simples o más complejos, em, y sin embargo eso no va a cambiar la estructura de la fórmula.
¿no? Eso es lo que vimos en la sesión pasada de prueba de deducción natural, como ese proceso de generalización que nos permitía ir de estructuras que tenían patrones simplemente con, digamos, predicados u oraciones fijas, a, digamos, generalizarlo para cualquier tipo de estructura que podía encajar en esos patrones. Es literalmente lo mismo. ¿Ok? Cuando lo veamos ya más al detalle va a quedar mucho más claro. ¿Qué otros símbolos tenemos? Los conectores u operadores lógicos, que le dan el nombre además al lenguaje, ¿no? Por eso se llama lógica de conectores, o también se llama lógica de operadores, ¿no? Porque justamente la fuerza lógica de los cálculos que vamos a hacer recae aquí en estos símbolos. Entonces, tenemos 5. Uno que es de un tipo específico que se llama conector monádico, que es la negación. Se llama monádico porque solamente opera con relación a una fórmula. Una fórmula es operada por la negación, no dos, solamente una fórmula. Y tenemos 4 operadores, la conjunción, la disyunción, la condicional y la bicondicional, que más bien son operadores diádicos, es decir, que relacionan más de una fórmula entre ellas. Específicamente relacionan dos fórmulas entre ellas, ¿sí? Conectadas ya sea por la conjunción, por la disyunción, por la condicional o por la bicondicional. Como ya adelanté, hay además símbolos de jerarquía, que son los paréntesis, que nos ayudan a ver cuál de las operaciones múltiples que puede haber dentro de una fórmula tiene mayor peso que las demás. ¿Por qué? Porque finalmente vamos a tener siempre una dentro de nuestra fórmula que va a tener digamos, el peso mayor o va a ser el operador principal. Ese concepto lo vamos a ver más abajo, pero es importante tener en cuenta eso. Como vamos además a utilizar nuestro lenguaje para poder hacer pruebas de validez, es necesario que agreguemos un par de símbolos importantes. El separador de premisas, cuando podamos ya armar fórmulas que expresan, digamos, premisas o que vamos a interpretar como premisas, para separarlas una de otra vamos a utilizar las comas. Y finalmente, para separar esas premisas de la conclusión, que también es parte de un argumento, vamos a utilizar esos 3 puntitos, ¿no? En lugar del por ello, vamos a utilizar esos 3 puntitos, ¿no? Listo, eso es todo. Ahora, en el caso de los tipos de fórmula, vamos a ver que hay más de un tipo de expresión con sentido, ya que se puede formar con los símbolos que he explicado hace un ratito del alfabeto. Cada una va a ir en un grado mayor de complejidad. El primer tipo de expresión con sentido se llama fórmula atómica, y es la fórmula que por su nombre no se puede dividir en menos unidades de sentido. Es la unidad mínima de sentido dentro de la lógica de conectores. Entonces, va a estar conformada por un solo símbolo que va a ser una variable oracional. Es decir, va a poder ser o P, o Q, o R, o miren estas que varían también por este apóstrofe de aquí arriba. Eso me olvidé de explicarles. El apóstrofe de arriba sirve para poder enumerar más variables oracionales cuando lo necesitemos. Probablemente si tenemos una fórmula con más de 5 variables oracionales distintas, vamos a tener que utilizar estos apóstrofes para poner más variables oracionales posibles para utilizar en esta fórmula, ¿no? No es que vamos a ir a la Q, no, después de la T no vamos a ir a la B, W, X, Y, Z, no, sino que vamos a volver a la P, pero con el apóstrofe, ¿no? Y si llegamos a la T otra vez, le ponemos 2 apóstrofes a la P. Normalmente no va a pasar eso, pero es una convención que tenemos que quedar, ¿sí? Fórmulas moleculares, son fórmulas que más bien son compuestas, también se les llama compuestas por eso, y están compuestas de una o más variables oracionales y, esto es lo más importante, siempre tienen al menos un conector lógico. ¿Ya? Entonces, para diferenciar las fórmulas moleculares de las atómicas es así de sencillo. Las atómicas son simplemente una variable oracional cualquiera y las moleculares son variables oracionales que pueden ser uno o más, pero necesariamente tiene que haber un conector lógico por lo menos. Entonces, por ejemplo, esta fórmula es una fórmula molecular porque tiene una variable proposicional y un conector lógico que es la negación. Esta también tiene dos variables oracionales, Qt, y tiene la disyunción, un operador lógico. Esta también tiene dos variables oracionales, R, S apóstrofe, tiene dos conectores, uno que es la conjunción y otro que es la negación. Ustedes pueden revisar los demás y van a comprobar que sucede lo mismo. Finalmente, como último cuadro importante dentro del estudio de la gramática de lógica de conectores, es importante hablar de las reglas de formación. Entonces aquí vamos a ver que hay un conjunto de 4 reglas fundamentales y no hay más, eso es lo importante, solamente son 4 que nos van a servir para poder construir a través de los símbolos del alfabeto fórmulas ya sean atómicas o moleculares, ¿no? Ahora, como en verdad las fórmulas atómicas hemos visto que son solamente o constan solamente de un símbolo que es una variable proposicional, entonces la primera regla de estas es bastante intuitiva.
toda fórmula atómica, es decir, cualquier variable proposicional, va a considerarse por sí misma una fórmula bien formada. ¿Qué es una fórmula bien formada? Es básicamente lo que hemos estado llamando fórmula hasta ahora, es decir, una expresión con sentido dentro del lenguaje de conectores. Aquellas secuencias, en cambio, que no se adapten a estas reglas van a llamarse ni siquiera fórmulas, sino simplemente van a llamarse secuencias sin sentido o secuencias de símbolos sin sentido o cadena de símbolos sin sentido, ¿no? Muy bien, ahora la segunda regla es importante porque introduce el uso de uno de los conectores que se llama negación. Entonces, ¿qué nos dice esta otra regla? Esta segunda regla nos dice que si tengo una fórmula representada con esta metavariable phi, que ya la hemos conocido en la unidad anterior y que representa cualquier oración, en este caso representa cualquier fórmula, si una fórmula cualquiera es una fórmula bien formada, digamos, un poco redundante, pero lo ponemos así para que quede claro, entonces la negación de esa fórmula, sea cual sea, también será una fórmula bien formada. ¿Ya? Entonces esta regla 2 introduce que la negación de cualquier fórmula bien formada es también una fórmula bien formada. Y eso permite ya analizar fórmulas complejas o compuestas o moleculares que tienen como operador principal la negación, ¿no? Entonces pueden existir fórmulas así gracias a la regla 2. Gracias a la regla 3 vamos a ver que hay posibilidades incluso de fórmulas mucho más complejas. Tenemos aquí que si phi y psi son dos fórmulas bien formadas, entonces todas estas fórmulas que son separadas por comas van a ser también fórmulas bien formadas, es decir, la conjunción entre esas dos fórmulas, o la disyunción que une esas otras dos fórmulas, o la condicional que une esas dos fórmulas, o la bicondicional que une esas dos fórmulas. ¿Ok? Entonces la regla 3 nos permite tener fórmulas moleculares bien formadas que tienen como operador principal o la conjunción, o la disyunción, o la condicional, o la bicondicional. ¿Sí? Y finalmente tenemos la regla 4 que parece medio tonta, pero es importante porque cierra la necesidad o la posibilidad de crear otro tipo de fórmulas, otro tipo de expresiones con sentido dentro de nuestro lenguaje. Esta regla dice nada más es una fórmula bien formada. Esto permite que, por ejemplo, si yo tengo un símbolo como H, yo no pueda decir de esto que es una fórmula. Esto es simplemente un símbolo sin sentido dentro de la lógica de conectores. Es más, ni siquiera existe ese símbolo en la lógica de conectores. No se adapta a ninguna de estas reglas, por lo tanto, ¿no? Bueno, entonces, nada, lo que les he explicado está ya detallado acá. Si ustedes tienen dudas, pueden ir a las notas 1, 2, 3, 4 que detallan un poquito lo de las reglas de formación. En el siguiente video voy a hablar sobre árboles sintácticos, que son el primer tipo también de ejercicios que les vamos a pedir que desarrollen en esta unidad introductoria de lógica de conectores, ¿ya? Entonces, el concepto de esto y los ejercicios de desarrollo, los ejercicios modelo, los voy a mostrar en el siguiente video, ¿ya? Muchas gracias y nos vemos allá.